Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la clase número 4, enfocándonos en el tema 12 y 13, que es el molde de la manga y el molde del puño. Para dar inicio al molde de la manga, lo primero que vamos a hacer es acordarnos de lo que les había comentado sobre medir la distancia de toda la sisa de la espalda y la distancia de toda la sisa delantera. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de sacar una medida que necesitamos para sacar la manga. En este caso, para la medida de la espalda, vamos a empezar en el 9, pasando por toda la línea recta, luego bajamos por la curva hasta donde llegue el fin de la sisa. Esta medida vamos a apuntar el resultado y se va a llamar sisa espalda. Lo mismo lo vamos a hacer con el molde delantero, empezando por el 20, pasando por el 23, cogiendo toda la curva y el resultado de esta medida, o sea, la medida esta, se va a llamar sisa delantera. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos sacar una medida que se llama el perímetro de sisa. El perímetro de sisa se saca sumando la medida de sisa espalda con la medida de sisa delantera, ¿sí? Entonces, nuevamente, rebobinando, la medida de la sisa de la espalda y la medida de la sisa delantera la vamos a sumar y esa medida se va a llamar medida de perímetro de sisa, ¿sí? Esa medida es muy importante para la elaboración de la manga. Aquí tenemos estos recuadros de colores para por si tenemos alguna duda. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dejar un margen de 2 centímetros del lado izquierdo y donde inicia la línea, es justamente en ese punto, vamos a ubicar el punto 1. Recuerden que yo acá los puntos los hago más grandes, pero se ubican más pequeñitos en el papel. Luego, del punto 1 sobre la línea hacia abajo, vamos a medir 30 centímetros y vamos a fijar el punto 2. ¿Por qué 30 centímetros y no otra medida? Digamos que esa es una medida que es como estándar, como para todas las tallas. Eso básicamente es para poder trabajar con facilidad dos partes del molde, la parte que va arriba y la parte que va abajo. Con el tiempo, si usted se va a dedicar a hacer camisas de hombro, usted más o menos va a saber qué distancia exacta va a necesitar bajar del 1 al 2 y no tiene que ser específicamente los 30 centímetros. En este caso, vamos a aplicar 30 como para tener una medida bastante central y que el molde no nos quede incompleto cuando lo terminemos de trazar. Entonces, del punto 1 hacia el 2, fijamos 30 centímetros y a donde llegue, pues fijamos el punto 2. Luego del punto 2 sobre la línea, en este caso pues no les especifique cuándo trazar la línea, porque aquí vamos a hacer los dos procesos al mismo tiempo. Es decir, del punto 2 hacia la derecha vamos a trazar la línea con una medida y vamos a fijar el punto 3. La medida que va a tener la línea va a ser del largo de manga larga menos el ancho del puño. Ahí acá puse ancho de manga, es ancho de puño. Entonces, en este caso, sería el largo de manga larga menos el ancho del puño más 2 centímetros. Entonces, en este caso vamos a trabajar un ancho de puño de 7 centímetros. Esta medida va a variar. Si usted va a querer trabajar el ancho de 5, entonces le resta el largo de manga 5 centímetros. Si lo quiere trabajar de 4, le resta 4. En este caso, vamos a trabajar con un puño de 7 centímetros de ancho, ¿sí? Entonces, nuestro largo de manga le restamos los 7 centímetros y luego le sumamos 2 centímetros que va a ser para la pestaña de costura, tanto para la base del puño como para la cabeza de la manga. Y procedemos entonces, luego de aplicar esa medida del 2 sobre una línea que vamos trazando y fijamos el punto 3. Luego del punto 2 sobre la línea vamos a aplicar lo que es el cuarto de perímetro de sisa. Aquí nuevamente nos vamos a acordar, el perímetro de sisa fue la medida nueva que sacamos. Esa medida la dividimos entre 4 y luego le sumamos en 1 centímetro. Y va a ser lo que vamos a aplicar del 2 sobre la línea a la derecha y a donde me llega esta medida fijo el 4. Acá puse un recuadro amarillo donde especifico claramente para que no se nos olvide. Nos dice del punto 2 a la derecha vamos a aplicar una cuarta de perímetro de sisa más 1 centímetro y fijar punto 4. Aquí le puse un recorderis que dice, recuerda que el perímetro de sisa total se saca sumando la medida de la sisa espalda más la medida de sisa delantera. Es decir, el resultado de la suma de las sisas se divide luego entre 4 y a ese resultado se le suma 1. Y es lo que vamos a aplicar del punto 2 al 4.
Luego del punto 4 hacia arriba vamos a trazar una línea totalmente recta y lo mismo hacia abajo. Luego del punto 2 en diagonal hacia la línea esta del 4 vamos a aplicar la mitad de la medida de perímetro de sisa y fijamos el punto 5. Pero ¿cómo así? Usted dice, no, profe, ¿cómo hago si la medida se encuentra en otra línea? Vamos a ubicar nuestro metro en el punto 2 y vamos a ubicar el metro en diagonal que descanse sobre esta línea. A donde me dé la medida totalmente rectecita y exacta, fijamos el punto 5. Aquí les hago una muestra visual de cómo se ubicaría el metro y exactamente donde me dé la medida de la mitad del perímetro de sisa, ahí voy a fijar el punto 5. Luego lo mismo lo vamos a hacer del punto 2 al 6, o sea, es decir que en vez de hacia abajo vamos a ir hacia arriba, sobre la línea vertical vamos a aplicar la mitad del perímetro de sisa que quede totalmente rectecito y donde me dé la medida recta y en diagonal, ahí voy a fijar el punto 6. Acá también les hice una referencia visual para que sepan cómo ubicar el metro y donde me dé exactamente las medidas, ahí aplico el punto 6. Luego, del punto 5 sobre la línea hacia arriba, vamos a aplicar una décima de perímetro de sisa. Es decir, mi perímetro de sisa lo divido entre 10 y ese resultado lo voy a aplicar del 5 sobre la línea y fijo el punto 7. Esa misma medida la voy a aplicar del 2 hacia abajo sobre la línea y fijo el punto 8. Esa misma medida la aplico sobre el 2 hacia arriba sobre la línea y fijo el punto 9. Es decir, vamos a aplicar 3 veces una décima de perímetro de sisa, es decir, de 5 a 7, de 2 a 8 y de 2 a 9. Luego, del punto 6 hacia abajo, vamos a aplicar un veinteavo del perímetro de sisa y fijamos el punto 10. ¿Cómo así un veinteavo? Básico. Buscamos el perímetro de sisa, lo dividimos entre 20 y es lo que vamos a aplicar del punto 6 hacia abajo. ¿Sí? Es básicamente la mitad de lo que nosotros aplicamos con anticipación. O sea, es la mitad de lo que nosotros aplicamos del punto 2, al punto 9. Y lo que aplicamos en los otros puntos que les mencionamos con anticipación. Entonces, vamos a aplicar un veinteavo del perímetro de sisa del punto 6 al 10 y fijamos obviamente el punto 10. Bueno, luego vamos a unir con línea recta el punto 8 y 7, va a dar una línea en diagonal y luego también con línea recta el punto 9 y 10. Luego vamos a suavizar con línea curva la esquina interna que quedó en el 9 y vamos a suavizar con línea curva la esquina interna que quedó en el 8, es decir, este ángulo que quedó aquí lo vamos a convertir en curva con una regla de curva, ubicamos y hacemos una curva en este ángulo, lo mismo en el otro. Acá podemos mostrarle visualmente cómo estaría quedando. Tiene que quedar totalmente suave, no puede quedar una línea curva, sino que suavice esa esquina, tanto en la parte del 9 como en la parte del 8. Aquí visualmente tienen la guía y acá pues también les hice otra referencia visual. Luego vamos a suavizar con línea curva el ángulo que queda del punto 10 y 6, es decir, este ángulo, así como hicimos acá del lado adentro, lo vamos a hacer del lado afuera. Vamos a suavizar esta curva sin pasarnos del punto 6. ¿Sí? Acá tenemos visualmente cómo queda. Entonces suavizamos con línea curva este ángulo, lo mismo con el otro lado, en la parte del 7 con el 5. Entonces se ve de esta forma, es para poder ir dándole forma suave a la cabeza de la manga. Luego, del punto 3 hacia arriba, vamos a trazar en línea recta con la medida de la mitad de contorno de puño más 4. Es decir, voy a buscar mi contorno de puño, lo divido entre 2, le sumo 4 y es lo que voy a aplicar del 3 hacia arriba y fijo el punto A. Lo mismo lo voy a hacer de 3 a B, es decir, de 3 a B voy a aplicar también la mitad de contorno de puño más 4 y fijo el punto B. Luego vamos a unir con línea recta el punto 6 y el punto A y también el punto 5 con el punto B. Luego, del punto A sobre la línea hacia abajo vamos a ubicar la mitad de la distancia que hay
de A a 3 restándole 4 centímetros. Es decir, mido cuánto hay de A a 3, le resto 4 y ese resultado lo voy a aplicar de A a C. ¿Sí? Repito, es decir, vamos a medir cuánto hay del punto A al punto 3. Ese resultado, esa medida, perdón, la vamos a dividir entre 2 y le restamos 4. Ese resultadito sería lo que yo aplicaría del punto A para fijar el punto C. Aquí en el recuadro amarillo les tengo la explicación clara. Luego del punto C hacia la izquierda, obviamente sería hacia adentro de la manga, vamos a aplicar una abertura aproximada de 8 a 20 centímetros. ¿Por qué no les especifico una medida exacta? Porque entre mayor sea la profundidad de la abertura, más nos podemos remangar la manga, ¿sí? No, la podríamos recoger más en el brazo. Entonces, si lo dejo de 8, pues sabemos que no voy a poder remangar mucho. Pero si lo dejo por ahí de 15, de 20, sé que lo vamos a remangar más, ¿sí? En este caso, vamos a fijar una abertura de 8 centímetros, ¿sí? Entonces, fijamos de 8 centímetros, sabemos que si cuando vayamos a hacer una manga, queremos que recoja más, lo puedo hacer más larguito. Entonces, del punto C hacia adentro sobre la línea, fijo 8 centímetros y fijo el punto D. Luego, del punto A sobre la línea que quedó en diagonal, voy a medir 1 centímetro para fijar el punto E. Lo mismo del punto B, perdón, sobre la línea, 1 centímetro y fijo el punto F, perdón. Luego, vamos a unir con línea semicurva el punto E hasta que descanse sobre la línea recta. Es decir, vamos a suavizar esa distancia que quede semicurva. Acá les estoy mostrando un ejemplo de cómo debe quedar. Del punto E con una regla de curva puedo suavizar suavemente, valga la redundancia, para que no se vea una diagonal brusca, sino que llegue a quedar como una curva suave de ambos lados, tanto de la E como de la F. ¿Sí? Aquí les tengo el ejemplo claramente. De esta forma quedaría el molde de la manga, teniendo en cuenta, ojo, que la parte de arriba sería la parte posterior de la manga, es decir, la que iría en la parte de atrás de la camisa, y desde la parte de abajo sería la parte delantera de la manga, que sería lo que quedaría en la parte frontal de la camisa. Entonces, ahora proseguimos, continuamos con el molde del puño. Este molde es relativamente sencillo. Vamos a fijar el punto 1 en toda la esquina del papel. Luego, vamos a aplicar del 1 al 2 el ancho de puño que le habíamos restado a la camisa, pero le vamos a sumar 2 centímetros y medio para pestaña. Entonces, el ancho de puño que estamos trabajando son 7 centímetros, le sumamos 2 centímetros y medio y ese resultado es lo que nosotros vamos a aplicar del punto 1 sobre el borde del papel y fijamos el 2. Entonces, si tengo 7 centímetros y le sumo 2 centímetros y medio, sería 9 centímetros y medio en este caso. Y donde en vez de esos 9 centímetros y medio, fijo el punto 2. Luego del punto 1 sobre la línea a la derecha vamos a aplicar lo que es el contorno de puño completo más 2 centímetros de costura. ¿Sí? Y procedemos a fijar el punto 3. Mi contorno de puño completico lo aplico del 1 al 3 y fijo del 1 al 3 voy a fijar mi contorno de puño completo más 2 centímetros y fijo el punto 3. Luego, como ya tenemos unas medidas hacia abajo y hacia la derecha, podemos cerrar el rectángulo, ¿sí? Entonces, para que me quede rectecito, lo mismo que aplica del 1 al 2, lo aplico de 3 hacia abajo. Y de lo mismo que apliqué del 1 al 3, lo puedo aplicar de 2 a la derecha para que me dé totalmente rectecito ese rectángulo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar un margen interno de 1 centímetro por arriba, por los costados. Y del lado abajo que quede con un margen de 1,5 centímetros. Es decir, va a salir un rectángulo abajo, dejando un espacio de 1 centímetro arriba, 1 centímetro a los costados y 1,5 centímetros del lado abajo. Nuevamente repito. Vamos a dejar un margen interno que tenga 1 centímetro arriba, 1 centímetro a los costados y 1,5 centímetros abajo. ¿Esto para qué es? Porque este espacio de acá adentro nos va a ayudar para saber cuánto cortar de entretela en un futuro. Es decir, esto es para nosotros cortar lo que es el pellón.
o la crinolina en este caso para las camisas de hombre. Bueno, para la perilla del puño vamos a sacar un rectángulo de 8 centímetros por 26 centímetros. Esta pieza por lo general se corta 2 veces, que viene siendo la perillita que queda en la abertura del puño. Bueno, de esta forma finalizamos la temática 12 y 13 de la clase número 4. Si tienen dudas, quedo atenta a cualquier inquietud. Nos vemos en el próximo tema.